Hola, mi nombre es Rebecca Barnes y les doy la bienvenida. En este episodio viajaremos a los cuerpos pequeños del Sistema Solar. Estudiaremos los cometas y los asteroides y descubriremos las misiones pioneras lanzadas por Europa para su exploración. El Sol se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años a partir de una nube de gas y polvo que se comprimió hasta formar una estrella en fusión. La mayor parte del material residual expulsado al espacio formó un disco que, por acreción, dio origen a los planetas y los satélites que hoy conocemos. La masa del Sistema Solar está concentrada principalmente en el Sol, los planetas y los satélites. La masa restante se encuentra repartida entre millones de objetos más pequeños que no fueron atraídos por los cuerpos de mayor masa en los primeros tiempos del Sistema Solar. Aunque la mayoría de estos objetos se encuentran en los confines del Sistema Solar, en la llamada nube de Oort, muchos de ellos están situados en las regiones interplanetarias o un poco más allá. Más de 1 millón de estos objetos pequeños, algunos de los cuales son apenas superiores a unos pedazos de roca, se hallan en la zona situada entre Marte y Júpiter. Quizás sean fragmentos de un planeta que nunca llegó a formarse. En el disco de materia que rodeaba al Sol en sus orígenes, comenzaron a aparecer los protoplanetas. Al parecer, Júpiter se formó más rápidamente que los demás. Debido a su gran masa y por tanto a su fuerte campo gravitatorio, la materia que lo rodeaba iba y venía entre él y Marte, lo cual perturbó la órbita de los objetos pequeños situado en lo que hoy se conoce como el principal cinturón de asteroides. Esto explica que esos fragmentos nunca llegaran a convertirse en planetas. Más hacia la periferia del Sistema Solar, pasando a Neptuno, existe el llamado cinturón de Kuiper, donde residen unos 100.000 fragmentos rocosos que son los restos dejados por los planetas al formarse. Suele suceder que las perturbaciones gravitatorias provocadas por Neptuno y Urano expulsan estos objetos fuera del cinturón de Kuiper en dirección al Sistema Solar interior, donde se transforman en cometas de periodo corto. El núcleo sólido de un cometa mide por lo general entre unos cientos de metros y unos 20 kilómetros de diámetro. Su aspecto de bola de hielo sucio se debe a que está compuesto por partículas de polvo que quedaron atrapadas en el hielo. Al aproximarse a las órbitas de Saturno y Júpiter, los cometas comienzan a volverse activos. Bajo el efecto del Sol, el hielo del cometa se sublima. Del núcleo se desprenden chorros de gas y polvo que forman una nube alrededor de él, llamada coma o cabellera. Esta puede convertirse en una nube gigantesca de varios cientos de miles de kilómetros. Conforme el cometa se acerca al Sol, se forman las características colas de gas y polvo. La radiación ultravioleta del Sol ioniza los gases de la cabellera. El viento solar arrastra las partículas ionizadas y forma la cola iónica o cola de plasma. La cola de polvo aparece cuando los fotones solares chocan con las partículas de polvo de la cabellera. Ambas colas miden millones de kilómetros. Dentro de los cometas de periodo corto, aquellos que se alejan del cinturón de Kuiper y se acercan al Sol constituye la llamada familia de Júpiter. En general, tardan entre 4 y 10 años en recorrer su órbita, situada en un plano muy próximo al de la eclíptica, el plano en el que se trasladan los planetas. El cinturón de Kuiper es una de las dos grandes regiones de concentración de cometas. La otra es la nube de Oort, un halo esférico lleno de objetos helados que rodea el Sol y los planetas. Los cometas que nacen en esta región del Sistema Solar giran alrededor del Sol con inclinaciones muy variadas y no solo en el plano de la eclíptica. Los cometas en la nube de Oort suelen ser planetas de periodos largos, superiores a 200 años, aunque algunos cometas que también pueden originarse en la nube de Oort poseen periodos más cortos, como el famoso cometa Halley. Se cree que, en realidad, los objetos que residen en la nube de Oort se formaron mucho más cerca del Sol y que la fuerza de atracción de los planetas gigantes, especialmente Urano y Neptuno, los expulsó hacia los confines del Sistema Solar. Asimismo, se supone que la interacción gravitatoria de estrellas o nubes moleculares perturba la órbita de los cometas procedentes de la nube de Oort, atrayéndolos hacia el Sistema Solar interior. En comparación con la masa total del Sistema Solar, la masa combinada de todos los asteroides y cometas conocidos es prácticamente insignificante, pero son objetos primitivos
que casi no han cambiado en los últimos 4.500 millones de años, por lo que ofrecen un testimonio de los procesos físico-químicos y de las condiciones que reinaban durante la formación del sistema solar. Cuando el disco de materia formado alrededor del Sol se comenzó a enfriar, el gas y el polvo residuales empezaron a helarse, capturando en su interior elementos presentes en los primeros tiempos del Sol. Este depósito de materia primitiva ha permanecido intacto porque los cometas y la mayoría de los asteroides son demasiado fríos y pequeños como para generar una actividad geológica similar a la que constantemente modifica los cuerpos más voluminosos del sistema solar, y en especial los planetas. El estudio de los cometas y los asteroides es una fuente de información extraordinaria sobre los orígenes del sistema solar y los elementos químicos imprescindibles para la aparición de la vida en la Tierra. Se cree que estos elementos se pueden haber formado en los cometas y que cayeron en la Tierra a raíz de las colisiones producidas al inicio del sistema solar. En 1986, el cometa Halley pasó cerca del Sol por primera vez desde el comienzo de la era espacial, ofreciendo una oportunidad extraordinaria para estudiarlo de cerca con una precisión sin precedentes. Sumándose a una iniciativa internacional para estudiar el famoso cometa, Europa lanzó la sonda Giotto, una misión de avanzada hacia el espacio profundo. Cuando Giotto sobrevoló el cometa Halley, debió resistir a una violenta lluvia de partículas de polvo procedentes de la cabellera y logró tomar las primeras imágenes de cerca del núcleo de un cometa. Sorprendentemente, la superficie fotografiada por Giotto era muy oscura, lo que ha hecho pensar que el cometa estaba cubierto por una capa de polvo. Del núcleo manaban grandes chorros de gas y polvo muy fino. La materia volátil detectada por la sonda estaba compuesta principalmente por vapor de agua y en menor medida por monóxido y dióxido de carbono, metano y amoníaco. La información obtenida por Giotto mostró que el cometa contiene gran cantidad de elementos minerales, lo que hace pensar que la historia de la formación de los cometas es más compleja de lo que se pensaba. Asimismo, la misión demostró que la abundancia relativa de elementos ligeros en el cometa Halley es similar a la del Sol. Esto significa que la materia constitutiva del cometa ha permanecido intacta desde la época en la que se formaron los planetas, hace 4.500 millones de años, y estaba presente en la nube de gas y polvo primitiva. Después de su notable encuentro con Halley, Giotto siguió su camino hacia otro cometa, Grigg Skellerop. Al cabo de su misión, Giotto se convirtió en la primera sonda al espacio profundo en utilizar la asistencia gravitatoria de la Tierra para cambiar de órbita, la primera en hibernar en el espacio y la primera en acercarse a tan solo 200 kilómetros del núcleo de un cometa. Apenas alcanzados los objetivos de Giotto, Europa dio el visto bueno para desarrollar una expedición aún más prometedora e inédita hacia otro objeto pequeño y helado, la misión Rosetta. Rosetta es un proyecto de cooperación internacional entre científicos de Europa y de los Estados Unidos. En 2004 fue lanzada al espacio, equipada con 11 instrumentos científicos y un pequeño módulo de aterrizaje en un viaje de 10 años al encuentro del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. El cometa Churyumov-Gerasimenko pertenece a la familia de Júpiter y tarda solo 6,6 años en completar su órbita alrededor del Sol. Es un objeto muy pequeño, cuyo núcleo mide apenas 4 kilómetros de diámetro. Si para preparar la misión Rosetta se estudió el cometa desde observatorios terrestres y por medio de telescopios espaciales, solo una observación de cerca podrá permitir conocer su verdadera naturaleza. Rosetta será la primera nave espacial en orbitar alrededor de un cometa y en observar de cerca cómo evoluciona su actividad a medida que se aproxima del sistema solar interior. Además, el pequeño módulo de aterrizaje de Rosetta, llamado Philae, intentará realizar el primer descenso controlado al núcleo de un cometa. Después de lanzada, Rosetta debía tomar velocidad para alcanzar la del cometa en el momento del encuentro y así poder colocarse en la órbita alrededor de su núcleo.
Para ello, Rosetta pasó la primera mitad de su viaje de 10 años propulsándose a través del sistema solar interior. Pasó cerca de la Tierra y de Marte para utilizar su fuerza de gravedad para tomar empuje y aumentar su velocidad, antes de dirigirse hacia la órbita de Júpiter, donde se encontrará con Churyumov-Gerasimenko. En 2008, poco antes de recibir su último impulso gravitatorio de la Tierra, la nave atravesó el principal cinturón de asteroides y, conforme a lo programado, se acercó al asteroide Steins. Fue una buena oportunidad para comprobar el funcionamiento de algunos de los instrumentos científicos de la nave, además de observar en detalle este asteroide muy poco común. Los datos adquiridos por estos instrumentos confirman la pertenencia de Steins a la clase de asteroides de tipo E. Las imágenes revelan además un objeto de curiosa forma, la de un diamante tallado. Por otro lado, no es un cuerpo macizo, sino una roca muy fragmentada, sin duda debido al impacto de otro objeto celeste. Mientras se dirigía hacia el sistema solar exterior, Rosetta atravesó nuevamente el cinturón de asteroides, pasando por las cercanías de otro asteroide, Lutetia, a una velocidad de 15 km por segundo. Todos los instrumentos de Rosetta apuntaron al mayor asteroide jamás observado por una nave espacial. Las primeras imágenes de Lutetia tomadas por Rosetta muestran una superficie muy irregular, moldeada por numerosos cráteres, y prueba de la violencia que caracterizó la formación del sistema solar. De hecho, la superficie de Lutetia es muy similar a la de nuestra Luna. Los impactos que el asteroide sufrió en el pasado dejaron un espeso manto de escombros sobre su superficie. Algunas imágenes muestran incluso bloques de roca que ruedan por las paredes de los cráteres. Antes de Rosetta, ninguna nave espacial se había aventurado tan lejos del Sol empleando solo paneles solares como fuente de energía. Tras una última maniobra en el espacio profundo, Rosetta pasará a la etapa final de su viaje en hibernación para limitar el consumo de energía y combustible. En mayo de 2014 será reactivada para prepararse para su encuentro con el cometa Churyumov-Gerasimenko. Lograr que Rosetta se inserte en la órbita de Churyumov-Gerasimenko será uno de los grandes retos de la misión. La sonda ingresará muy lentamente en su órbita mediante una serie de maniobras delicadas que irán ajustando su velocidad a la del cometa. Durante sus maniobras de acercamiento al cometa, el equipo de Rosetta hará que la cámara embarcada enfoque el núcleo con la mejor iluminación posible del Sol. Las primeras imágenes ayudarán a calcular con más precisión la posición del cometa y, por consiguiente, a ajustar la puesta en órbita de la nave. Los cambios continuos del cometa hacen que los experimentos científicos sean sumamente difíciles de planificar y llevar a cabo. Rosetta es una misión muy dinámica que requiere una gran capacidad de reacción. El equipo de Rosetta ya está preparando las mediciones que deberá efectuar cada instrumento mientras la sonda acompaña al cometa en su trayectoria a través del sistema solar interior. Para aprovechar al máximo esta misión excepcional, los científicos deben determinar el funcionamiento óptimo de la carga útil para extraer la mayor cantidad de datos de las mediciones efectuadas. El orbitador lleva a bordo un verdadero laboratorio que combina instrumentos de teledetección en distintas longitudes de onda y sistemas de medición in situ, a fin de proporcionar la descripción más completa posible del cometa. Desde su órbita, Rosetta disfrutará de una visión en 3 dimensiones y durante aproximadamente 18 meses podrá observar y medir lo que ocurre con el cometa a medida que se calienta al acercarse al Sol. La superficie del núcleo se estudiará en detalle en los espectros ultravioleta, óptico e infrarrojo y en las ondas submilimétricas, que pondrán en evidencia su composición química y mineralógica. La cámara de alta resolución
cartografiará el núcleo del cometa para determinar su tipografía superficial, su tamaño, su forma y su rotación. Al mismo tiempo, registrará los cambios que se produzcan en la superficie como consecuencia de los procesos de sublimación y erosión. Esta información, junto con los datos proporcionados por los demás instrumentos, permitirá comprender mejor de qué manera los cometas entran en actividad y la naturaleza de esta. Las mediciones efectuadas en el rango de los infrarrojos y en el de las ondas submilimétricas apuntan a identificar los minerales y las moléculas presentes en el núcleo y la cabellera del cometa. Además, se realizará un mapa de temperaturas del núcleo. Las medidas adquiridas por los distintos instrumentos de radiofrecuencia aportarán datos sobre la masa, la densidad general y la estructura interna del cometa. Las mediciones in situ de la densidad y la composición del gas y el polvo que constituyen la cabellera del cometa nos informará sobre su naturaleza y, por tanto, sobre la evolución de la materia que formaba la nebulosa primitiva. También se estudiarán las partículas de polvo a partir de imágenes microscópicas y el plasma que rodea el cometa, así como su interacción con el viento solar, en este caso mediante mediciones in situ. 2 meses después de que Rosetta comience a orbitar alrededor del cometa, mientras la actividad del núcleo aún sea escasa, el módulo de aterrizaje Philae descenderá y se posará en su superficie. Posarse en un cometa es muy distinto a posarse en un planeta o un satélite natural. Los cometas tienen un campo gravitatorio muy tenue. No hay riesgos de estrellarse al chocar con la superficie. Al contrario, el desafío es que Philae no rebote. Durante este primer aterrizaje controlado en un cometa, las 3 patas de Philae absorberán la mayor parte de la energía cinética para impedir que rebote, al tiempo que un arpón anclará el módulo en la superficie. Philae realizará los primeros análisis directos de la materia constitutiva del núcleo de un cometa y tomará una imagen panorámica del paisaje que rodea el área de aterrizaje. Los sensores embarcados medirán las propiedades térmicas y mecánicas del núcleo y determinarán sus características eléctricas. Un dispositivo de perforación recogerá muestras del subsuelo hasta una profundidad de unos 20 centímetros. Las muestras serán distribuidas entre los distintos microscopios y calentadas en unos hornos a fin de analizar los gases liberados por medio de instrumentos de alta tecnología. Todos estos experimentos apuntan a investigar la estructura y la composición de la materia constitutiva del núcleo. Se cree que contiene materia orgánica en abundancia, es decir, los elementos químicos básicos para que se desarrolle la vida. Rosetta y Philae podrían no sobrevivir a la inmensa cantidad de polvo emitida por el cometa cuando éste pase cerca del Sol. En diciembre de 2015, la sonda y el cometa habrán finalizado su vuelta alrededor del Sol y se prepararán para salir del sistema solar interior. Mientras tanto, a partir de la gran profusión de datos remotos e in situ adquiridos durante la misión, los científicos habrán podido establecer la estructura y la composición del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko y determinar su edad y comprender el proceso generador de su actividad. La misión Rosetta fue pensada para aprovechar este encuentro único y reunir suficiente información sobre el ciclo de la vida de un cometa. Los datos provistos por Rosetta abrirán las puertas hacia los orígenes del sistema solar, aún antes de que se formaran los planetas. Los científicos contarán así con nuevas pistas de investigación sobre el nacimiento de todo el sistema, incluida la Tierra. Así como la piedra Rosetta ofreció la clave para descifrar una antigua civilización, la misión Rosetta desvelará los misterios que envuelven los componentes más antiguos del sistema solar. Rebecca Barnes, muchas gracias por haber seguido este podcast científico.